Jennifer Salazar, los voy a acompañar y hoy vamos a hablar del libro Julio Ramón Ribeiro, De la realidad a la ficción, una publicación para conmemorar los 25 años del fallecimiento del escritor. Más adelante vamos a hablar de eso, pero ahora vamos a comentarles lo que estamos viendo en pantalla. Los puneños recordaron 5 años de la declaratoria de la festividad de la Virgen de la Candelaria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La Federación Regional de Folclore y Cultura realizó una misa en el Santuario de la Virgen. Luego se realizó una procesión en la que 15 agrupaciones entonaron alegres melodías acompañados de bailarines, cuyo espectáculo fue disfrutado por pobladores y también por turistas extranjeros. La festividad de la Virgen de la Candelaria se celebra en febrero y participan más de 100 agrupaciones de danzas autóctonas y 86 agrupaciones de trajes de luces. Vamos al norte del país. Los turistas que deseen recorrer las playas Los Órganos, Máncora y el Ñuro lo podrán hacer en el transporte seguro y de calidad. La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, en conjunto con la Capitanía de Puerto, formalizaron a los operadores que brindan el servicio de transporte marítimo turístico de la región Piura. Se espera que este año se formalicen 35 propietarios de embarcaciones y sus trabajadores, lo que va a permitir mejorar las condiciones laborales, salarios y generar mayor rentabilidad de sus negocios. Piura recibe anualmente más de 1 millón de visitas y para la temporada de avistamiento de ballenas entre julio y octubre a unas 20.000. Vamos ahora a conocer el trabajo del fotógrafo Morfi Jiménez. Él presenta la exposición Retrato Peruano en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta muestra retrata a los principales personajes que encontró durante sus viajes por Cusco, Puno e Iquitos. Hemos llegado hasta el aeropuerto Jorge Chávez para conocer más sobre la exposición de Morfi Jiménez, quien nos trae esta vez la muestra individual denominada Retrato Peruano. Es un gran viaje que él ha hecho alrededor de 10 años, no solo por Iquitos, sino por Puno y Cusco, y precisamente estamos acompañadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos, este es un periplo que te ha llevado durante 10 años a recabar estos retratos a lo largo de diversas regiones del país. Bueno, realmente es una compilación de 2 series, digamos, que yo hice durante el año 2007 y el 2014 aproximadamente, ¿no? Mi primera serie se llamaba Luz de las Entrañas, que fue una serie que presenté en 2007, 2008 más o menos, relacionada a unos retratos que hice en comunidades de Cusco, Puno, en las que, digamos, fue mi primer trabajo personal, ¿no? El primer trabajo artístico en el cual yo trabajaba mucho en película en blanco y negro y luego la pintaba, ¿no? Era una especie de simbiosis de alguna manera entre esas dos, digamos, disciplinas que a mí siempre me gustaron. Yo de niño pintaba, me gustaba mucho la pintura, nunca ejercí la pintura realmente, pero que cuando me dediqué a la fotografía empecé yo a, digamos, a través de ese trabajo a unir un poco esas dos pasiones, ¿no? La fotografía con la colorización de alguna manera a través de la pintura, ¿no? Muchos, bueno, las fotografías en sí nos describen la cotidianidad de los lugares, ¿no? Sí, así es. Son retratos de la vida cotidiana, algunos son, bueno, en este caso para el aeropuerto pusimos algunas imágenes, digamos, las más representativas de cada serie. Como te comentaba, una de las series es Luz de las Entrañas, la primera serie que hice sobre los Andes, y la otra serie se llama La Gran Comedia de la Vida, que es una serie sobre la Amazonía y Iquitos, ¿no? Entonces, que es posterior, ¿no? Bajo la misma estética también, ¿no? Entonces la idea era un poco plasmar lo que sucede en el día a día en ambas, digamos, en ambas partes del país, ¿no? O sea, estos tonos así sepias y contrastes que le da a sus fotos le dan un tono bastante dramático, ¿no? Bueno, sí, es como medio expresionista, bueno, podría categorizarse, ponerse en diferentes categorías, no sé exactamente cuál sería la más adecuada, pero sí, como te comentaba, son retratos tomados en blanco y negro y luego colorizados digitalmente, ¿no? Así es, para dar este acabado bastante pictórico, ¿no? Bastante interesante. Presumo que a lo largo de estos años seleccionar alguna de las tantas fotos que has tomado ha sido bastante difícil.
Sí, definitivamente, ¿no? Porque para, digamos, la selección de más o menos 10 fotos que hay aquí en el aeropuerto, o sea, más o menos debo tener unas 600 o 700 imágenes, ¿no? Como te digo, son varios años de viajes, de selección y que, bueno, hacen posible de que pueda yo tener esta pequeña muestra, ¿no? O sea, para tener una pequeña muestra es porque he tomado muchísimo, ¿no? Bastante, es un trabajo bastante. Si nos puedes contar algunas anécdotas detrás de cada una de las fotos, por ejemplo esta que tenemos en la isla de Anapia, en Puno, en el 2007. Sí, es una de mis fotos más entrañables porque esa fotografía la tomé el año 2007 y fue en Anapia, que es una isla que está más o menos a la frontera casi con Bolivia, en el lago Titicaca. Entonces, se llama Dios Saluto justamente porque era el día en el cual el papá del alcalde se cumplió un año de fallecido. Entonces todas las señoras, los señores, todos están vestidos de negro porque han llevado luto durante un año. Pero en ese momento en que yo llegué, me invitaron a la fiesta en la casa después de la misa de difunto. Y todas, digamos, se quitaron sus trajes negros y se pusieron sus trajes más coloridos, ¿no? Entonces, lo que parecía una escena bastante dramática al comienzo, que no retraté porque no me llamó mucho la atención y tampoco quería yo tener esta imagen demasiado dramática de ellos, lo que hice fue retratarlas en el momento más feliz, en el momento en el cual ya estaban, digamos, con la fiesta empezada y con los trajes más coloridos puestos, ¿no? El denominado cambio de luto, una muestra bastante interesante. Muchísimas gracias. Invitar al público interesado en conocer más del trabajo de Morphy Rodríguez. Esta exposición se encuentra en el aeropuerto Jorge Chávez, en el lado de las llegadas internacionales, y va a estar dispuesta hasta el 15 de enero del próximo año, así que están todos invitados. Les presentamos ahora Agenda Recomienda, nuestro bloque de libros. Esta semana, ojo, trae títulos de 3 mujeres, 2 escritoras y una ilustradora con interesantes propuestas. La explosión de un petardo en el baño de un centro comercial desencadena el monólogo de Cecilia Palacios, al saber que Pedro, su hijo, es señalado como responsable del mortal atentado. Melo Escobar nos presenta su novela, La mujer que hablaba sola. Yo creo que para Cecilia lo que ella está buscando es de alguna manera encontrar como esa violencia colombiana que ha puesto masacres, que ha puesto bombas, también es la misma violencia que de alguna manera acaba entrando en la habitación y en la cama incluso, y que se traduce en las relaciones sexuales, en las relaciones de pareja, ¿no? Y ella está tratando de alguna forma de entenderse a sí misma y de tejer un hilo entre esos 2 tipos de violencia. Un periodista escribió: otro crimen que ya se olvidó en esta Colombia asesina, donde mata a la izquierda y la derecha, matan los narcos, los guerrilleros, las bandas criminales y los militares, matan los ladrones y matan los borrachos, los maridos celosos y los que deben plata. Melo Escobar le da voz a Cecilia Palacios, una mujer que nos confronta, nos recuerda que todos somos seres contradictorios y que a veces lindamos con el fanatismo. Soy empático cuando soy cariñoso, o soy empático porque creo en las personas. Soy empático si soy tolerante. Y también está esta otra solapa donde uno puede instalar ciertos temas que a veces es difícil hablar con los niños. Por ejemplo, cuando no les gusta ir al colegio. Empatía es un libro escrito por la psicóloga Patricia Fernández e ilustrado por Alejandra Costa. Ambas nos invitan a conversar entre padres e hijos, abriendo espacios para que el niño hable de temas más íntimos. Hay algunas frases que les podemos recomendar a los papás para que se comuniquen con los niños, para ser empáticos también con los niños. Por ejemplo, esta que dice: es bueno que me cuentes lo que te está pasando. Porque pasa que finalmente, claro, uno es papá, pero no siempre nace con, o sea, nace el hijo y uno tiene la fórmula para poder comunicarse bien con ellos, ¿cierto? Entonces, como herramienta, es un libro muy interesante que sirve también para mediadores de lectura, para personas que están cuidando a los niños y que no necesariamente son los padres. Este libro es una herramienta que le permitirá conocer más a su hijo, detectar posibles conflictos y desarrollar la empatía. ¿Te quedarías sabiendo que puedes ser lastimado o serías prudente y preferirías dejar ir?
500 veces tu nombre. El segundo libro de la saga Renacer nos adentra a un proyecto siniestro que intenta acabar con la raza humana. Memorias de Demian Page. ¿Por qué estás con alguien que no amas? Fue mi pregunta cuando Olivia volvió a renacer después de haberse ido con Beck. Por la misma razón que fingen ser algo que no eres. No voy a dejarte ir, contesté. Eres adicto a la inconsciencia y subestimas el poder de tus contrincantes, refutó. ¿Quién eres? Siempre les he dicho, y esto es un mensaje que se lo digo a los jóvenes, no tenemos que ser ricos para apoyar. Cuando yo no tenía absolutamente nada, tenía algo más importante que el dinero y era esas ganas y esa motivación de dar más. Desde ese momento empezó la fundación y ahora tengo la oportunidad de intercambiar mis libros. De hecho, el 14 de diciembre tengo otro evento que hacemos cada año, 3 veces al año, que es intercambio de libros por donativos. Y toda la gente que pueda hacerlo lleva su ropa en buen estado, juguetes, y la verdad es que logramos llevar 300, 400, 500 juguetes a las comunidades de escasos recursos de mi país. Es así como la periodista y escritora Nakarit Portal le dice a los jóvenes lectores que tomen las riendas de su vida y no se cubran de apariencias y sean ellos mismos. Bueno, distintas publicaciones para disfrutar y del hábito de la lectura. Recuerden que hasta el 8 de diciembre continúa la Feria del Libro Ricardo Palma en esta edición número 40. Vamos ahora a hablar del Gran Teatro Nacional, que presenta su programación 2020. Festivales, óperas, conciertos, homenajes, funciones didácticas, espectáculos con estrellas nacionales e internacionales son parte de la programación que usted podrá disfrutar el próximo año. Más de 100 solistas y 50 agrupaciones nacionales y extranjeras deleitarán al público con música, danzas tradicionales del Perú y el mundo, ópera, circo, en el Gran Teatro Nacional en el 2020. El Ministerio de Cultura anunció oficialmente la programación para el próximo año, pero en esta ocasión fue el público quien hizo la presentación. Les contaremos a ustedes y a todo el país lo que viene este año 2020. Pero quiero darles una mala noticia. Este año no la voy a presentar yo. No estén tan tristes tampoco. En realidad, este año la programación la van a presentar ustedes. Nuestro público a través de 11 estupendos representantes. En las presentaciones del próximo año están las de los elencos nacionales del Perú, como el Coro Nacional, Orquesta Sinfónica, Ballet, el Coro Nacional de Niños, quienes ofrecerán temporadas inolvidables a precios módicos. Audicioné para el Coro Nacional de Niños del Perú e ingresé. Lo vi grande, bonito, mágico, porque cuando canto con mis amigos del coro, siento que la magia camina por mí. También se han programado funciones de teatro como Carmen, en abril, El Cónsul, una coproducción con el Teatro Colón de Buenos Aires, en agosto, y La Perricholi, en octubre. El calendario también contempla una serie de actividades en homenaje a nuestra compositora Chabuca Granda por el centenario de su nacimiento. Yo los invito a todos ustedes a que aprovechen, así como yo, todas las propuestas musicales que el Gran Teatro Nacional tiene. Realmente es una manera muy especial de disfrutar la vida, aquí en el Gran Teatro Nacional. Y ahora quisiera invitarlos a que me acompañen para saber qué es lo que el Gran Teatro Nacional tiene para ofrecernos este 2020 en cuanto a lo que a mí más me gusta, la música. En la música del mundo se ha confirmado la visita de los divos españoles Rafael para el 30 de junio y 1 de julio. José Luis Perales se presentará el 21 y 22 de octubre. Además, el cantautor argentino Nito Mestre y el rockero Kevin Johansen. Se sumarán las figuras peruanas Tony Zucca, con presentaciones el 29 y 30 de agosto, así como Manuel Chaprado, Juli Freund y Gianmarco Signago, entre otros. Para el público infantil habrá espectáculos como la ópera familiar El Principito y a pedido del público regresa las aventuras musicales de Sicilana con una nueva historia en el circo. Manténgase informado sobre las fechas y programación detallada en www.granteatronacional.pe. Bueno,
Bueno, programación a detalle que nosotros vamos a ir compartiendo con ustedes aquí en Agenda Cultural. Un trabajo importante el que realiza el Gran Teatro Nacional, sobre todo en la formación de públicos, que es el eje central de su gestión. Momento de hacer una pausa. Regresamos con más. Esto es Agenda Cultural. Continuamos con más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tal como lo comentábamos al inicio de esta edición, vamos a hablar del libro Julio Ramón Ribeiro, de la realidad a la ficción, que es una publicación para conmemorar los 25 años del fallecimiento del escritor, uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana, figura destacada además de la generación del 50. Por ello tenemos dos invitados especiales. Nos acompaña Víctor Aguilar, él es ilustrador, está a cargo de este importante proyecto que verá la luz ya en pocos días, en pocas semanas. Y también nos encontramos con Jorge Coaguila, él es periodista destacado, periodista cultural y quien ha hecho durante muchos años investigaciones acerca de la obra de Ribeiro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenidos. Dentro de unos momentos vamos a ver parte de lo que va a ser esta publicación tan importante. Quiero empezar por entender cómo así surge esta iniciativa. Además, este es un año importante, lo comentábamos, porque Hey Festival se ha presentado un libro de las acuarelas de Ribeiro. La Feria del Libro Ricardo Palma además le está rindiendo un merecido homenaje. Así es. En este año 2019 recordamos a Ribeiro por dos conmemoraciones. Una de ellas es 90 años de su nacimiento y fue en agosto. Y ahora el 4 de diciembre tenemos 25 años de su muerte. Por ello se ha publicado, como señalas bien, en High Festival, un libro que reúne acuarelas y dibujos del propio autor, quien tenía por afición este arte, ¿no? Él era una persona escritor, pero amaba el arte, vivió en París más de 3 décadas y eso le impulsó a conocer galerías, pintores de otros países de América Latina, y entonces sí, él también cultivó eso. Como un boceto literario, ¿no? Ajá, sí. Este libro es producto del esfuerzo de la revista Cosas, de la Universidad de Lima y del BBVA, ¿no? Bueno, en esta ocasión se unen para dar vida a esta historieta. Ya tenemos las imágenes en pantallas que un poco recoge su vida. ¿Cómo ha sido este proyecto, este trabajo en conjunto? Tú, Víctor, que eres el encargado de dar vida a estas ilustraciones que tenemos a toda pantalla. Bueno, Jorge me llamó para trabajar juntos en este proyecto y la verdad es que es un trabajo arduo por dos cosas. Bueno, me gusta siempre ser riguroso en cuanto a este tipo de trabajos, investigar bien, documentarme bien, y otra cosa por el respeto a la gente que sigue a Ribeiro, ¿no? Que tiene muchísimos seguidores, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia muy buena estar ilustrando Ahora, hay un aspecto importantísimo. Usted, Jorge, tuvo 6 entrevistas con el escritor, esta imagen icónica, usted jugando ajedrez, y tuvo una comunicación con su fuero más interno. ¿Cuál ha sido el trabajo de elección para aquellos temas, aquellos momentos de su vida que dan vida a estas ilustraciones? ¿Cómo ha sido recabar esos episodios fundamentales que se van a ver a partir de la publicación de esta historieta? En primer término, creo que vivimos un renovado interés por las historietas. Las librerías ahora tienen en sus catálogos, en sus estantes, historietas que habían dejado de lado quizá, y con Víctor Aguilar hemos trabajado juntos en el Diario del Comercio varios proyectos y hemos tenido el gusto, el placer de haber sido bien recibidos por los lectores. Entonces eso nos impulsó, gracias a la Editorial Panamericana que nos ha convocado para este trabajo. Y bueno, como dices bien, yo vengo ya trabajando bastante tiempo con la obra de Ribeiro, difundiendo su
sus libros explicando por aquí y por allá. Yo lo conocí a Julio Ramón cuando era estudiante de comunicación. Hacía prácticas en el Diario del Peruano y así pude entrevistarlo por primera vez. Le hice 16 entrevistas, luego lo recogí en un pequeño libro y bueno, y de ahí, luego de su fallecimiento en 1994, yo pude dedicarme con mayor tiempo a estudiar su obra y difundirla, ¿no? Que es la labor que vengo siguiendo. Y una labor que continúa, además, más adelante vamos a hablar además de una publicación que está próxima también. Acá hay un aspecto interesante que he podido observar en alguna de las viñetas, es por ejemplo estas cualidades o esta suerte de poder ilustrar su personalidad también a través de repente de esa timidez que tenía la prensa, aspectos de dónde vivió, su paso por París, estos devenires políticos también a lo largo de su trayectoria. En efecto, Ribeiro pasó muchos años en Europa. Después de estudiar Derecho en la Universidad Católica, obtuvo una beca para seguir estudios de periodismo en Madrid. Luego se fue a París, que era la capital de la cultura entonces. Está atraído por el mito de París, como muchos grandes escritores de América Latina llegaron a París, Vallejo, luego también Vargas Llosa, en fin, varios escritores, no solamente del Perú, sino de América Latina y otras regiones, ¿no? Y bueno, Ribeiro ahí quedó prendido de esta ciudad y ahí fue periodista para la agencia France Press, fue agregado cultural y todo ello que indico se expresa en esta historieta que tiene casi un centenar de páginas, ¿no? Todo a color y con la mano de Víctor, que ya tiene experiencia como ilustrador para libros para otras editoriales. Víctor, danos un poco de estos detalles técnicos importantes. La historieta como tal tiene esta cualidad de llegar a más público, además, a los jóvenes, que me imagino que son el sector al cual quieren llegar también con la obra de Ribeiro. Claro, la historieta es una manera más fácil de poder transmitir información, transmitir vivencias, historias que han sucedido. Ver contadas las historias a través de los dibujos, a veces hasta sin texto, es sobre todo para los chicos una manera de hacer que se acerquen más a la obra de Ribeiro y a su vida, ¿no? Este es un proyecto que la verdad que de largo aliento, porque son casi 100 páginas. Ha habido que investigar bastante, ver bastante. He visto, creo que todos los videos posibles de Ribeiro, porque también hay que ver las expresiones, cosas que a veces no salen en fotos, ¿no? Sí, en efecto, es una labor muy minuciosa. Yo con Víctor mantengo una comunicación muy estrecha. Él me pregunta, por ejemplo, qué tipo de ropa usaba en aquella época, muéstrame la portada de la primera edición, en fin, le he alcanzado fotografías que he reunido durante muchos años gracias al apoyo de la familia. Y bueno, espero que sea lo más realista, lo más próximo a lo que queremos, ¿no? Es un proyecto que Víctor viene trabajando. A propósito, él dibuja en computadora, a diferencia de otros ilustradores que lo hacen en papel, ¿no? Hay datos interesantes, además, datos que a veces pasan desapercibidos y que esta historieta nos va a poder entender, apreciar mejor. Y un dato curioso es, por ejemplo, una de las viñetas señala que muchos creen que nació en Miraflores, pero en realidad es casi vecino de Canal 7, Torres Paz. Efectivamente, Julio Ramón nació muy próximo a esta calle. Estamos en el barrio donde pasó su infancia hasta los 7, 8 años. Aquí jugaba muy cerca el Parque Sucre, que ahora pertenece al Parque de las Aguas. Estudió en el Colegio Montessori, que ahora es una academia preuniversitaria, y por aquí andaba con su hermano Juan Antonio. Y este barrio también es un barrio de artistas, porque aquí vivió Blanca Varela, exactamente, sí, que también fue amiga de Julio Ramón y que integró la generación de 50, ¿no? Y además también estas viñetas nos hacen entender esta fórmula de creación que usted lo ha señalado en varias oportunidades, 60% realidad y 20% ficción. Sí. Para sus publicaciones, sus cuentos. Efectivamente, el subtítulo de esta historieta es de la realidad a la ficción. ¿Por qué? Porque aquí
cuando los lectores se acerquen a esta historieta van a poder observar que muchas historias que le ocurrían a Ribeiro las llevó él a sus cuentos, a sus novelas, a sus obras de ficción. El propio autor, como bien has dicho, tenía un gran interés de llevar anécdotas que le ocurrían o que pasaban en su entorno, ¿no? Bueno, finalmente el tiempo nos gana. Sabemos que además usted está preparando una biografía que también está próxima a publicarse. ¿Nos podría dar detalles para entender un poco qué es lo que el público va a poder tener? Sí, el género biográfico no es un género muy cultivado en el país, lamentablemente. Hay muy pocas biografías sobre escritores. Bueno, en los últimos años muchos periodistas se dedican a hacer grandes perfiles, pero la biografía que yo llevo escribiendo me ha tomado mucho tiempo. He visitado los lugares en que vivió Julio Ramón, he conversado con su familia, con su viuda, con su hijo, quien reside en Lima, y que a propósito de todos estos homenajes que están ofreciéndose, él ha anunciado que va a llevar una serie de cuentos de Julio Ramón a la pantalla grande, una serie de cuentos fantásticos, ¿no? Entonces yo he tratado a modo de difundir la obra, de escribir una biografía minuciosa, que para ello he tenido que revisar cartas inéditas, diario personal, en fin, una serie de documentos que me permiten conocerlo aún más, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo nos ganó. Solamente para decirle al público que Editorial Panamericana va a poner a la venta desde el 1 de diciembre y va a tener un costo de 35 soles. Julio Ramón Ribeiro, de la realidad a la ficción. Nos acompañaba Jorge Coaguila, investigador de la obra de Ribeiro, periodista cultural, y también Víctor Aguilar, ilustrador a cargo de este gran proyecto. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos reencontramos en una próxima edición.